Muchas gracias, Paula. Buenas tardes, muchas gracias a todos por haber acudido a esta charla. Gracias, Marina, por tu trabajo de esta tarde. Bueno, lo que vamos a revisar hoy es un poco el estado de desánimo. En realidad, no todo es depresión. Depresión sería quizás la cumbre de esta montaña, de esta colina. Pero hay diferentes estados de ánimo que sin llegar a la depresión pueden dar alguna sintomatología, algún síntoma compartido con ella, como por ejemplo la tristeza, el insomnio, la inquietud, porque la depresión en realidad no es el dolor, la depresión es la ausencia de dolor y de sentimientos, es decir, no es tanto que nos afecten las cosas que tenemos que nos vienen desde el exterior, sino cuando llegamos a que no nos afecte nada, a que nos dé todo igual, nos importe todo poco y no sentimos, dejamos de sentir. Eso sería bien la depresión, el concepto depresión. La tristeza, que no sería un grado tan elevado como la depresión, pues sería sentirnos menos animados, pero al fin y al cabo es sentir. La depresión ya sería la situación en la que bien o dejas de sentir o ese sentimiento es tan intenso que te invalida de alguna manera. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es repasar un poco el concepto de tristeza, el concepto de depresión, el concepto de melancolía, por ejemplo. Y vamos a hablar un poco de cómo tratar esa tristeza sin llegar a los antidepresivos. Está claro que ante determinados síntomas, los veremos en la siguiente diapositiva o la siguiente o dos después a esta, veremos cuáles son esos síntomas que sí que han de indicarnos que estamos en un cuadro depresivo y por lo tanto el tratamiento ya va a ser probablemente medicamentoso. Pero podemos tratar todos los estados de tristeza, todos los estados de ánimo, simplemente suplementando determinadas carencias que probablemente tengamos en nuestra alimentación o alguna molécula, alguna hormona que pudiera estar deficitaria en nuestro organismo. Todo el compendio de síntomas y signos que abarcan desde la tristeza hasta la depresión, todo este ámbito lo podríamos ver aquí. Comenzaríamos con un humor abatido, fluctuante, que mejora a lo largo del día, un sentimiento de culpa o de inutilidad, una pérdida de la capacidad para experimentar placer, que esto en medicina lo denominamos anedonia, el aislamiento social, los problemas de concentración, los problemas de memoria, la apatía o la agitación, dependiendo de cómo sea ese estado depresivo. Si es un estado depresivo más de irritabilidad, encontraremos más agitación. Si es un estado depresivo más apático, más de dejadez, de desidia, pues encontraremos esta apatía. Los dolores osteomusculares generales, que suelen ser un síntoma que encontramos o un síndrome que encontramos frecuentemente en otras entidades y que nos hacen pensar que a lo mejor hay un componente nervioso, por ejemplo, en los cuadros de fibromialgia. Y he cambiado de color, veis que hasta ahora hemos hablado de síntomas que estaban pintados en blanco. Hemos cambiado de color trastornos del sueño y trastornos alimentarios, los he puesto ya en amarillo porque son síntomas o síndromes que han de empezar a preocuparnos, y he anotado en rojo las alucinaciones o ideas de perjuicio o bien la ideación suicida. Estos son banderas rojas, que decimos nosotros, red flags, que son las que convierten un cuadro depresivo en una urgencia, incluso en una emergencia médica, es decir, en tener que tratar a esa persona de manera más o menos rápida. Tanto las alucinaciones, aquí puede haber un cuadro psicótico asociado, como la ideación suicida estructurada. No toda ideación suicida, como bien sabéis, o sea, no pensar en que estaría mejor muerto, tiene por qué ser, tiene por qué tener consistencia, es decir, pensar en la muerte no necesariamente significa que vayamos a realizar algún acto en ese sentido, pero cuando encontramos, o una de las cosas que exploramos los médicos, normalmente es esta estructuración, o sea, la estructuración que hay detrás de esta ideación suicida. Es decir, si no solo la persona expresa estaría mejor muerto, sino además tiene un plan para ello. Ha empezado a mover cosas o a preguntar cosas para llevar a cabo su idea. Estas dos situaciones, alucinaciones y ideación suicida estructurada, nos llevarían quizás a las urgencias más
más inmediatas en un cuadro depresivo. La frecuencia de aparición depende del grado de los síntomas, pero podemos hablar de síndromes depresivos o trastornos adaptativos entre un 11 y un 15% de la población mundial. Es más frecuente en mujeres, como bien sabéis, y por encima de los 65 años el porcentaje aumenta a entre 1 y 2 de cada 5 personas por encima de 65 años padece un trastorno del ánimo. Eso está muy asociado fundamentalmente al déficit hormonal, sobre todo en los hombres, a la que hay la bajada de la testosterona y un síndrome depresivo asociado. Y en el cuadro de las mujeres, pues se desarrolla más este trastorno del ánimo después de la menopausia, también por la bajada de los estrógenos. Hay, como veréis, muchas más causas, pero dos de las situaciones que claramente predisponen a un síndrome depresivo son estas dos: la bajada de hormonas tanto en el varón como en la mujer. ¿Cuándo convendría consultar al médico? Evidentemente, si hay las banderas rojas que hemos comentado antes, es decir, si hay trastornos del orden o del espectro alucinatorio, si tiene alucinaciones visuales, auditivas, por ejemplo, aquí es una urgencia inmediata. Si hay un cuadro de aparición súbita, porque en esos casos, o sea, si no hay un desencadenante claro externo y además pasamos de estar más o menos bien a estar deprimidos, suele haber una descompensación médica detrás. Normalmente una depresión sin causa médica suele ser algo más progresivo, que va apareciendo con el paso del tiempo y que cada vez nos va sumiendo más en el desánimo. Si es algo de la noche a la mañana, de una semana para otra, hemos de pensar, pues, hemos de valorar los sanitarios y las sanitarias desde los centros de salud, pues la posibilidad de que pudiera existir un hipotiroidismo, una anemia o un trastorno de algún oligoelemento, que veremos también después. En el seguimiento, si los cambios dietéticos, los consejos asumidos por el paciente no son suficientes, es decir, muchos de los cuadros depresivos se acaban asociando a trastornos en la ingesta, en el apetito. Y entonces, si a la hora de revertir la sintomatología depresiva conseguimos revertirla, que sea parcialmente, pero la persona sigue sin comer adecuadamente, pues quizás sí que convendría consultar con el médico por si hemos añadido algún tipo de ayuda medicamentosa. Si persiste el insomnio, pese a las medidas higiénico-dietéticas en relación con el sueño, si no conseguimos dormir pese a realizar alguna actividad o cambiar hábitos o así, pues también convendría consultar con el médico, con nosotros, vaya. La persistencia de la apatía, del desánimo, pese a haber empezado con el tratamiento y llevar ya las semanas prudenciales. Sabéis que un tratamiento médico para la depresión o para el trastorno adaptativo suele comenzar a hacer efecto a las 2 o 3 semanas. Entonces, si la apatía, si dejamos, por ejemplo, un margen de un mes y la apatía no se revierte, igual el tratamiento o no es el adecuado o no es suficiente. Podría ser adecuado, pero la dosis ser infraterapéutica. O una repercusión sobre las relaciones con familias, amigos o el trabajo que lleven a la persona al aislamiento, cosa que acabaría repercutiendo sobre un aislamiento, aumentaría el aislamiento de la persona y por lo tanto potenciaría la sintomatología depresiva. La ayuda psicológica evidentemente siempre va bien, sobre todo si hay una causa externa. O sea, si hablamos de trastorno adaptativo para referirnos a aquella situación de depresión o de desánimo que está fundamentada en una causa externa. Es decir, el trabajo no nos va bien o tenemos malas relaciones en el trabajo o tenemos algún conflicto con algún conocido, con algún amigo, con algún familiar. Vale, pues en esos casos sí que la ayuda de un psicólogo, la psicoterapia nos puede venir de perlas. Evidentemente, si hay la muerte de un pariente, un divorcio, una separación, o sea, si hay un desencadenante claro que tengamos que trabajar y que la falta de trabajo, la falta de elaboración de esa adaptación es la que nos ha llevado al trastorno depresivo, el psicólogo... Yo soy partidario, desde luego, siempre me oiréis decir que todos deberíamos ir al psicólogo en muchas ocasiones de nuestra vida, porque realmente poner un espejo delante, o sea, que alguien nos diga cómo estamos actuando, muchas veces permite que nos demos cuenta de determinadas situaciones que al final acaban repercutiendo sobre nuestra salud mental, o sea, que nos acaban alterando, nos acaban afectando, y simplemente cambiando un poquito de pautas o que alguien te indique, algún profesional de la salud mental, que te indique cómo llevar a cabo esos cambios, pues la verdad es que puede venir muy bien.
pero como os digo, el psicólogo quizás no en todos los casos estaría indicado sí o sí, pero donde sí seguro que está indicado es cuando hay un trastorno adaptativo, cuando hay una causa externa que es la que origina nuestro estado depresivo. ¿Tenemos alguna opción de salir de este mundo oscuro? Pues la verdad es que sí, porque hasta un 80% de los pacientes con síndrome depresivo es posible revertir la situación. Hay algunos casos en los que no. Lo que pasa es que esos casos, ese 20% en los que es complicado revertir la situación, ya suelen ser trastornos más de neurotransmisores que al fin y al cabo, por más que metamos medicación, suelen ser muy complicados de revertir, o traumas, situaciones muy traumáticas que hacen que nuestra mente trabaje de manera patológica ya por el resto de nuestros días. Pero hasta en el 80% de los pacientes con un síndrome depresivo, completo o no, es posible revertir esa situación. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos diferentes compuestos que nos pueden venir bien. Por ejemplo, en el caso de la vitamina, vamos a revisar las vitaminas, sobre todo el grupo de las vitaminas, las vitaminas del grupo B, que son quizás las más implicadas en toda la neurotransmisión, en toda la función neurológica, y que veréis que son sobre las que más podemos incidir. Hay algún elemento más, como veis aquí, la vitamina C, la vitamina D, los ácidos grasos omega 3 y algunos oligoelementos que también nos pueden ayudar a revertir esta situación de desánimo. Cuando comenzamos con la vitamina B1, os he puesto así en negrita lo que tiene que ver, o sea, veréis en cada una de las fichas, veréis todas las funciones que tienen atribuidas las vitaminas, pero os he resaltado en negrita lo que tiene que ver con el estado del ánimo. La vitamina B1 o tiamina recibe el apelativo de vitamina del humor y algunos estudios han demostrado incluso que un suplemento de vitamina B1, aún sin carencia de la vitamina B1, es decir, medir los niveles de vitamina B1, aunque estén normales, no implica necesariamente un estado anímico normal. Podemos incluso aumentar esos niveles, o sea, aún estando normal de base, dar algún suplemento y esto aún tendría repercusión sobre el humor y acaba resultando revitalizante. Por lo tanto, la vitamina B1 es una de las que tendríamos que tener claramente en mente como suplemento a la hora de mejorar nuestro estado anímico. Con respecto a la B3, es esencial también en la transmisión del estímulo nervioso. Su carencia genera agitación nerviosa, depresión, debilidad y deterioro cognitivo. Y con intención antidepresiva se suele dar conjuntamente con triptófano, pues es uno de los mediadores en la transmisión que veremos después, que recordaremos después, en la transformación entre triptófano, serotonina y melatonina, que la veremos después. La vitamina B3 es uno de los mediadores, por lo tanto, cuando damos vitamina B3 suele ser interesante dar también triptófano para potenciar toda la vía de formación de la serotonina. La vitamina B6 no solo está implicada, como sabéis, en el tema del ánimo, es un tónico nervioso especialmente interesante en las mujeres, pero participa también en la transmisión nerviosa y la funcionalidad de la serotonina, pero no solo de la serotonina, también de la noradrenalina y de dopamina. Sí que es verdad que en menor cantidad o en menor intensidad con la noradrenalina y la dopamina que con la serotonina, pero está implicada en la estimulación, en la función de los 3 neurotransmisores esenciales para el estado anímico, para evitar la depresión, la irritabilidad y demás. Se suele dar con vitamina B9 y B12 porque la carencia de vitamina B6 asociada, o sea, a una carencia de vitamina B9 y la B12 puede aumentar el riesgo de demencia, deterioro cognitivo y depresión. Y algunos terapeutas también la dan con zinc y junto a triptófano, un poco por lo que comentábamos antes con la vitamina B3, porque son mediadores, tanto la vitamina B6 como la vitamina B3, como el zinc, son cofactores en toda la vía aquella formativa entre triptófano y melatonina. Y en las mujeres con síndrome premenstrual y depresión puede ser un buen y adecuado remedio, un suplemento de vitamina B6. En el caso de la B9 y el ácido fólico, evidentemente la función principal del ácido fólico, como bien sabéis, es la regeneración de las células. Está claramente implicado en la regeneración de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, de manera que su carencia acaba generando anemia. Pero la vitamina B9, además, como hemos comentado, junto a la B6 y la B12, resultan clave en la producción de neurotransmisores implicados en el estado anímico. Por lo tanto, suplementar con vitamina B6
normalmente lo más conveniente es suplementar también con vitamina B9 y B12 y darlo de manera conjunta. Se sabe también que hasta en un 40% de los pacientes con depresión hay un nivel bajo, un nivel de ácido fólico bajo, seguramente por consumo. No sería la causa fundamental de la depresión, es decir, la depresión en este caso no se debe al déficit de ácido fólico, pero sí está presente en un déficit de ácido fólico porque se acaba agotando más en la transformación o en la acción de los neurotransmisores de los que realmente sí que hay una carencia. Por lo tanto, si buscamos en pacientes con depresión, hasta en un 40% de ellos el nivel de ácido fólico es bajo y sería insuficiente para restaurar el nivel normal, que va a ser el adecuado para una funcionalidad correcta de los neurotransmisores, como comentábamos. Y la vitamina B12, que al fin y al cabo va muchas veces asociada a la vitamina B6 y a la B9. A la B9, al ácido fólico, va asociado claramente en todo lo que tiene que ver, todo lo que hemos comentado antes de la eritropoiesis, es decir, de la formación de glóbulos rojos y de glóbulos blancos, pero también tiene una función primordial en todo lo que tiene que ver con la neurotransmisión. Con la neurotransmisión en relación, o sea, con la transmisión, con la funcionalidad de los neurotransmisores asociados con el estado anímico. Si además damos suplementos de vitamina B12, B9 y B6 y lo toman de manera mantenida, las personas que están tomando antidepresivos harán recaídas de manera menos frecuente. Es decir, personas que llevan antidepresivos de larga evolución, si nosotros reponemos los niveles normales de vitamina B6, B9 y B12, es menos probable que acaben haciendo una recaída cuando dejamos el tratamiento o simplemente por el mantenimiento del mismo. Por lo tanto, en prevención de recaídas de la depresión, que como bien sabéis es muy frecuente, los suplementos de vitamina B6, B9 y B12 pueden ser protectores o pueden actuar como protectores. La vitamina C, como sabéis, la función principal no sería como antidepresivo, tiene otras funciones esenciales. Es un antioxidante potentísimo, como bien sabéis, y es vital para la producción del colágeno, pero sí que actúa un poco como estabilizador del humor. Es decir, un déficit de vitamina B12 puede hacernos, de vitamina C, puede hacernos más susceptibles a la irritabilidad y demás. Como os digo, no sería un antidepresivo, pero en situaciones de estabilidad emocional, la vitamina C nos ayuda a mantener esta estabilidad emocional. La vitamina D, que como hemos comentado, cada vez es más protagonista de nuestras charlas, aparte de toda la función a nivel del que veíamos en el último webinar, a nivel de sistema musculoesquelético, del depósito de calcio, de fosfato, por ejemplo, también está claramente asociada con todo el tema de las alergias, de la inmunidad, y además parece ser que un déficit de vitamina D, cuando este está asociado a una carencia de calcio, acaba generando trastornos del sueño, cansancio, fatiga, intranquilidad, trastornos del humor, incluso depresión como síndrome. Y tomar vitamina D3 cuando estamos deprimidos también puede mejorar de manera significativa el estado de ánimo. Por lo tanto, ya vemos claramente que para mantener un estado anímico adecuado, la vitamina C sería estabilizador del humor, la vitamina D, la vitamina B6, la B9 y la B12 nos podrían venir perfectamente para necesitar menos antidepresivo como mínimo para prevenir las recaídas. El caso de los ácidos grasos omega 3, también tanto el DHA como el EPA están implicados en una buena función y transmisión nerviosa, tanto el docosahexanoico como el eicosapentanoico. Son ácidos grasos omega 3 que, como sabéis, son ácidos grasos polisaturados, de manera que no son rígidos, que cuando se quedan en las paredes arteriales no tienen la rigidez de los ácidos grasos saturados y por lo tanto disminuyen el riesgo de aterosclerosis. Esa es quizás la función más conocida junto a su función, a sus atribuciones antiinflamatorias,
pero hay un reciente metaanálisis, por ejemplo, de Cochrane de 2016, de 26 estudios, que examinaron la eficacia antidepresiva de los ácidos grasos omega 3 y vieron que una comparación en 3 grupos, entre placebo, ácidos grasos omega 3 y antidepresivos de síntesis, se vio que los ácidos grasos omega 3 son superiores al placebo y su efecto es similar a los antidepresivos. Y no solo eso, cuando se demostraba una carencia de ácidos grasos, la presencia de ácidos grasos omega 3 en la dieta, la suplementación con ácidos grasos omega 3 mejoraba también los trastornos del humor en una revisión que se realizó en 2017. Con respecto a los oligoelementos, el calcio y el magnesio también son protagonistas de nuestras charlas. Sabéis que el calcio y el magnesio serían los dos oligoelementos implicados en la contracción muscular y en la posterior relajación. Calcio, recordad, calcio, contracción, magnesio en relajación. Vale, pues tanto en el caso del calcio, tanto un exceso de calcio, una hipercalcemia, como una hipocalcemia pueden dar un estado, una situación de depresión, un trastorno del ánimo. Si bien es más frecuente de estas dos situaciones, entre la hipercalcemia y la hipocalcemia, es mucho más frecuente que sea la hipercalcemia la presente en una persona deprimida que no al revés. El problema de tratar el ánimo depresivo o el desánimo con calcio es que, en realidad, como sabéis de la última charla, la cantidad de calcio que hay en el hueso prácticamente es un 99%. Y solo tenemos un 1% que es el que podemos tirar, o sea, del que podemos tirar a nivel de todas las funciones corporales. De forma que con un margen terapéutico tan estrechito, nunca vamos a saber cuál es la dosis de calcio necesaria o adecuada para revertir un estado de ánimo deprimido. Y en cualquier caso, si hay una carencia de calcio en los huesos o en algún otro órgano de nuestro cuerpo, ese calcio que introduzcamos con intención de tratar el ánimo no va a acabar tratando el ánimo, sino que se va a ir a esa función carencial. Por lo tanto, no sería así de manera aislada, no sería un tratamiento adecuado. Si lo damos junto al magnesio, si lo damos junto a la vitamina D, sí que puede tener su función, y es ahí donde entran los equilibrios, los productos bien equilibrados en ese sentido, como puede ser el ProBalance, que nombraremos después. En el caso del magnesio, neutraliza los efectos del estrés físico y psíquico. Decíamos que es un relajante muscular, es decir, que después de cualquier contracción muscular, la relajación la hace el magnesio, pero como concepto el magnesio es claramente es un relajante en general. Es decir, una adecuada toma de magnesio y unos adecuados niveles de magnesio en el cuerpo normalmente comportan dormir mejor. Es un cofactor que encontraréis en muchos productos que damos para el sueño. Muchas veces se da junto a melatonina, junto a vitaminas del grupo B, con intención de revertir el desánimo, el estado de desánimo, y sobre todo para inducir cierta relajación a nivel de la persona. Se sabe también, este último punto sí que he querido dejarlo indicado porque es importante, que bajos niveles de serotonina y de magnesio conjuntamente aumentan la tendencia suicida de la persona. Por lo tanto, en personas en las que sí que haya verbalizada una idea suicida, una tendencia suicida, los niveles de serotonina hemos de preservarlos sí o sí, y los niveles de magnesio en principio también. En el caso del hierro, sabéis que la función principal del hierro es formar parte de los glóbulos rojos, por lo tanto, de aportar oxígeno a los tejidos a través de los glóbulos rojos. Y también su carencia puede comportar un estado anímico bajo. Lo que pasa es que aquí no queda bien claro si la depresión, o sea, si acabamos entendiendo que el cansancio crónico, la fatiga, el aumento de susceptibilidad a otras enfermedades que son propios de la carencia de hierro y por tanto de una anemia, en realidad conforman una situación de depresión o son síntomas que en realidad forman un síndrome diferente y acabamos llamándolo depresión. Es lo que no acaba de quedar claro. Una depresión como tal, bien establecida, el tratamiento con hierro en principio no tendría, si no hay carencia, no tendría que aportar ningún beneficio. Lo que pasa es que sí que es verdad, como os digo, que en situaciones de anemia pues pueden aparecer síntomas que nos pueden llevar a pensar que esa persona en realidad está deprimida
cuando en realidad lo que tiene son síntomas por otra razón, por la anemia, como son el cansancio crónico, la fatiga o el aumento de la susceptibilidad a otras enfermedades. En el caso del selenio y el zinc, como bien sabéis, selenio y zinc son dos cofactores fundamentales en el proceso de antioxidación. Son cofactores tanto de la vitamina C como de la vitamina E, implicados en la glutatión peroxidasa. Pero también en situaciones de estrés con síntomas depresivos puede haber carencia de selenio. Volvemos a la misma situación que comentábamos antes. No queda claro si en realidad lo que hay es un déficit, es decir, el déficit implica depresión, el déficit de selenio, y en el caso del zinc nos pasa un poco lo mismo. Si el déficit de selenio y el déficit de zinc implican depresión, o en realidad aparece la depresión porque hay un gasto del selenio y del zinc que tenemos a nivel corporal, y si no vamos reponiendo en la formación de a partir del triptófano, de la serotonina y de la melatonina, si no vamos reponiendo el selenio y el zinc, acaban apareciendo estas carencias. En cualquier caso, mantener niveles adecuados de selenio y de zinc como mínimo van a permitir una estabilidad emocional en ese sentido y una reposición adecuada de la serotonina y la melatonina, y por lo tanto de la función nerviosa y del sueño, de la función del sueño. Y luego tenemos el litio, que el litio lo habréis oído en muchísimas ocasiones, es el tratamiento fundamental del trastorno bipolar, es decir, del trastorno maníaco depresivo, sería el litio. El problema que tenemos con el litio es que tiene un margen terapéutico muy estrecho. El concepto margen terapéutico es aquel que indica, sabemos que una molécula a partir de cierto nivel hace un efecto, es decir, un paracetamol, 100 miligramos de paracetamol, pues a lo mejor no nos quita la fiebre, ¿no? Pero a partir de 400, 500 miligramos de paracetamol, pues sí que conseguimos quitar la fiebre. Vale, pues tenemos un nivel a partir del cual, una dosis a partir de la cual sabemos que un medicamento es eficaz. Y luego tenemos una dosis a partir de la cual ese medicamento es tóxico. Es decir, nos estamos excediendo de dosis y puede aparecer toxicidad. Normalmente, en el caso de las vitaminas, de los minerales y demás, el margen terapéutico es muy amplio. Es decir, si damos una dosis suficientemente alta por encima de la dosis mínima para que haga efecto, nos queda mucho margen terapéutico, mucho margen, mucha dosificación, de manera que es complicado que caigamos en una dosis tóxica. En el caso del litio no es así. En el caso del litio, la dosis mínima eficaz y la dosis tóxica están muy cerquita, de manera que tienes que acertar mucho, tienes que precisar mucho y hay que hacer controles de sangre, de niveles de litio. Y es por eso que el litio no lo solemos utilizar a nivel de medicina complementaria, por así decirlo. Sí que se utiliza, sabéis que hay un medicamento que es el Plenur, que se utiliza como medicamento, pero en esos casos los pacientes que llevan Plenur, que llevan litio, son pacientes a los que se les está haciendo una analítica de manera bastante frecuente para asegurarnos que el nivel de litio en el cuerpo es el adecuado y no nos pasamos de dosis. Porque, como os digo, es muy fácil pasarnos de dosis. Tenemos 3 oportunidades más. Hay el SAMe, la S-adenosilmetionina, que se puede utilizar tanto aislada como asociada a ISRS. Los ISRS son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son los antidepresivos más utilizados, paroxetina, citalopram, sertralina, fluoxetina, por ejemplo. Se sabe que el SAM, si se asocia la S-adenosilmetionina, si se asocia a un antidepresivo ISRS, tiene más efecto que no el antidepresivo solo. Por lo tanto, el SAM podría ser una buena opción. El caso del triptófano también lo veremos después. Sería el precursor de la 5-hidroxitriptamina, serotonina y melatonina. Por lo tanto, a la hora de producir serotonina, que sería la hormona de la felicidad, del ánimo, y a la hora de producir la melatonina, que sería la hormona del sueño, necesitamos suficiente aporte de triptófano. Recordad que es un aminoácido esencial que el cuerpo no es capaz de sintetizar y que incluso algunos cereales, algún vegetal que se considera como proteína completa, carecen de triptófano. La soja no queda claro, pero parece que carece
triptófano y por lo tanto no sería una proteína completa. Tenemos que aportar proteína completa de manera que entre suficiente triptófano en el cuerpo. Y la tirosina es también un aminoácido, es un aminoácido a partir del cual se produce la dopamina y la noradrenalina y también la tiroxina, que es la hormona tiroidea, pero es más complicada de manejar. De la misma manera que en el caso del triptófano, a una dosis concreta de triptófano, sabes que más o menos vas a obtener una dosis concreta de serotonina. En el caso de la tirosina, a la hora de producir dopamina o noradrenalina, como la tirosina también se invierte en producir hormona tiroidea, esta inmediatez, esta dosis adecuada para producir neurotransmisores del ánimo es más complicada. Por lo tanto, los suplementos de tirosina no se suelen utilizar. Aparte, parece que inciden muy levemente sobre el humor, pero yo entiendo que es por esa razón, porque no es tan inmediato como el triptófano. El triptófano, la mayoría del triptófano se acaba generando toda la vía de la serotonina. En el caso de la tirosina no sucede lo mismo con la dopamina o la noradrenalina. Tenemos también alguna ayuda fitoterapéutica. Sabemos que hay determinadas drogas vegetales que pueden actuar como estimulantes del ánimo. Hay algún antidepresivo claramente como es el hipérico. Luego hay dos adaptógenos claramente conocidos como son el euterococo y la rodiola. Y luego la valeriana, que quizás es el sedante tranquilizante más conocido, más estudiado y más avalado por estudios. Vamos a tocarlos de manera muy rápida. En el caso del hipérico, que quizás es el más conocido, su efecto se debe sobre todo a la hiperforina y actúa como inhibidor de la recaptación mixto de serotonina y noradrenalina. Es decir, actúa tanto sobre la producción, sobre el aumento de serotonina, como sobre el aumento de adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y también es eficaz en los trastornos del sueño. Y como cualquier antidepresivo debe utilizarse no menos de 4 o 6 semanas. Normalmente empiezan a hacer efecto en 2 o 3 semanas. Normalmente es cuando la persona empieza a notar que aquello está haciendo efecto. Y es a las 4 o 6 semanas cuando hemos de mirar si realmente ha sido eficaz o hemos de plantearnos o un aumento de dosis o una modificación del tratamiento. En el caso del euterococo y la rodiola, estamos hablando de dos adaptógenos. El concepto de adaptógenos es el concepto que reciben las drogas vegetales que ayudan, que no son puramente antidepresivas, que no pretenden revertir una depresión, sino que pretenden adaptarnos, ayudarnos a estar pues, algo más animados en casos de desánimo, algo más activos en casos de apatía, algo menos irritables en casos de hiperexcitación. Serían reguladores, por así decir, del humor y del estado anímico. Y sucede lo mismo con son adaptógenos tanto el Eleuterococcus que veis aquí como la rodiola rosea. No serían antidepresivos, como os digo, no serían antidepresivos al uso, no tienen el efecto del hipérico, pero sí hay estamos pasando una época así de un poco de desánimo, de apatía, de desgana y demás. Tanto el euterococo como la rodiola pueden ser dos drogas vegetales muy interesantes a utilizar. Y el caso de la valeriana, claramente es un tranquilizante, es un sedante tranquilizante, que es el más conocido, el más utilizado, el más avalado por la Agencia Europea del Medicamento, por SCOP también, en el tratamiento de los trastornos del sueño, nerviosismo y ansiedad. Bueno, y lo que yo os propongo es, hemos venido de una presentación básicamente oscura y lo que yo os propongo es colorear un poco la vida de nuestros clientes con algunos de los productos que tenemos. Aquí tenéis el eje que comentábamos, que hemos ido comentando de manera repetida en las diapos anteriores, que es a partir del triptófano, que es un aminoácido esencial, se acaba produciendo serotonina, que es la hormona de la felicidad, la hormona que está implicada en es la hormona sobre la que actuamos como con los antidepresivos más conocidos, con la fluoxetina, paroxetina, citalopram o sertralina, por ejemplo, y a partir de la serotonina se acaba produciendo melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, productos LR que nos puedan venir bien. Hemos dicho que el triptófano es un aminoácido esencial que ha de venir de una proteína completa. Por lo tanto,
necesitaremos algún producto o algunos productos que lleven proteína completa, como son calostro o el Protein Power. Fundamentalmente serían, porque sabemos que a nivel vegetal la inmensa mayoría de los preparados que llevan o de los alimentos que llevan aminoácidos carecen de triptófano. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es esto, proteína completa. En el caso del calostro, como bien sabéis, de origen animal, pero en cualquier caso proteína completa que lleve todos los aminoácidos, los que ya produce el cuerpo, los no esenciales, y los esenciales como el triptófano. El Pro12, ¿por qué nos puede venir bien? Sabéis que hasta el 95% de la serotonina está producida por la microbiota colónica, por lo tanto, tener una microbiota adecuada, una serie de bacterias adecuadas nos va a asegurar una producción de serotonina y, por lo tanto, va a impedir niveles bajos de serotonina y, por ende, un estado depresivo. Y la fibra, el Fiber Boost, es esencial también para tener una microbiota adecuada, porque lo mejor para tener la microbiota adecuada, aparte de aportar esa microbiota con Pro12, es alimentarla adecuadamente con la fibra, como el Fiber Boost. Tenemos principios activos adaptógenos, como habíamos comentado. Hemos hablado antes del hipérico, de la rodiola, del deuterococo. No hemos hablado en esta ocasión de ginseng y equinacia. También pensar que el ginseng y la equinacia, sobre todo la equinacia, actúan más sobre la inmunidad. Yo como antidepresivos entre comillas, insisto, como adaptativos utilizaría más hipérico, rodiola y el deuterococo quizás. Y luego tenemos el lapacho, el mate y el reishi. Sabéis que el lapacho y el mate lo podéis encontrar en el té Figoactive, que además de la teína del té verde, son unos adaptógenos excepcionales y los podéis utilizar tranquilamente con total seguridad. Y luego tenemos el reishi, que como sabéis también es un hongo que es adaptógeno, como bien sabéis, y también lo podemos utilizar. El reishi quizás, como sabéis, se está utilizando sobre todo en situaciones en las que hemos de potenciar las defensas inmunitarias, fundamentalmente. Incluso se está utilizando en situaciones de tumoraciones, donde tenemos que aumentar la inmunidad después de la quimioterapia, por ejemplo, pero es un adaptógeno muy adecuado y muy eficaz, sobre todo sobre dos síntomas claves en el trastorno depresivo, como son el insomnio y la ansiedad, que están presentes prácticamente en todos los pacientes con síndrome depresivo o con trastorno adaptativo. Sabéis que el Reishi Plus lo tenemos disponibles en cápsulas. La dosis diaria recomendada, sobre todo en mantenimiento, es una cápsula al día, pero podemos empezar con dosis de choque, aumentando esa dosis a 2 o 3 al día. ¿Y por qué es adaptógeno? Porque regula los niveles de cortisol, ayudando a equilibrar el eje cortisol-melatonina. Sobre este eje ya hemos hablado ya hace tiempo, creo que en el tema de la astenia primaveral. Durante las 24 horas del día tenemos en la lucha entre comillas, entre cortisol y melatonina, tenemos uno de los dos permanece o prevalece sobre el otro. Durante el día es el cortisol, es el que nos activa, y durante la tarde-noche empieza a aumentar la melatonina y es la que nos permite conciliar el sueño. Bueno, pues este equilibrio, que muchas veces está alterado por un exceso de cortisol, el estrés, como sabéis, aumenta sobremanera el cortisol y puede alterar claramente el eje cortisol-melatonina. Sobre este eje el reishi puede tener una función reguladora, de manera que tengamos menos cortisol, tengamos por tanto menos irritabilidad, menos aceleración, menos alteración, y cuando llegue el punto en el que deba prevalecer la melatonina y conciliar el sueño, no sea más sencillo. Si lo que pretendemos es introducir vitaminas, el Vitactive nos puede venir también de perlas, porque aquí tenemos un compendio de hasta 10 vitaminas esenciales, que son la vitamina D, las hemos visto antes como fundamentales a la hora de mantener el estado anímico. La vitamina D, la tiamina, riboflavina, la B6, la B12, la niacina, el ácido fólico B9, el ácido pantoténico o la biotina. Como sabéis, en el caso del Vitactive bebible, hemos de tomar 5 mililitros en una sola toma como dosis diaria, y con eso nos aseguramos todo el aporte de vitaminas que comentábamos antes.
Y después tenemos los Mind Master. Lo tenemos en líquido bebible, con hasta un 36% de gel de aloe vera puro y en sobres, muy fácil de utilizar. Sabéis que en este caso contiene vitaminas del grupo B que son esenciales. Veíamos que eran, sobre todo en el webinar que hablábamos de ejercicio físico, veíamos que las vitaminas del grupo B son esenciales a la hora de extraer energía a partir de la glucosa y de los productos, los productos inmediatos, de los hidratos de carbono, de los aminoácidos o de los lípidos. Pero, como hemos visto hoy, todas las vitaminas del grupo B también son esenciales en todo lo que tiene que ver con la función nerviosa y entre ellas con la función anímica y también con la conciliación del sueño. Por lo tanto, el MindMaster Stream podría ser un producto muy interesante en todo este contexto que estamos comentando hoy. Hay el MindMaster bebible, sabéis que es rico en antioxidantes, en vitamina E, en resveratrol de la uva roja, en extracto de té verde. Vitaminas del grupo B, hemos comentado antes la tiamina, la V1, el ácido fólico y la vitamina B12, e iones como el hierro y el selenio. Veis aquí las funciones, aparte de las que hemos comentado. Y después tenemos los MindMaster bebibles en bote. Tenemos la fórmula Green con extracto de clorofila, con un sabor fresco y natural, y la fórmula Red con extracto de uva roja, que permite un sabor más afrutado que puede ser agradable para nuestros peques. Y finalmente tenemos el MindMaster. Sabéis que tenemos un problema grande con los tranquilizantes, fundamentalmente, que es el problema de la dependencia, la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Es decir, sobre todo muchos de nuestros abuelos acaban durmiendo con un tranquilizante, con una benzodiazepina, pero acaban enganchándose a esa benzodiazepina y luego suele ser complicado revertirlo. En esas situaciones en las que pueden venirnos de perla a productos como el MindMaster, que no generan dependencia, tolerancia ni síndrome de abstinencia. Contiene, como bien sabéis, el MindMaster extractos naturales de aloe vera y sobre todo contiene el azafrán, que sería un efecto eutimizante. El azafrán, pensar que se ha descrito su efecto, se ha utilizado en múltiples estudios para el trastorno del ánimo, no han llegado al nivel del hipérico, pero el azafrán ha sido, sobre todo en la cultura india, se han realizado bastante estudio a nivel del trastorno de los trastornos del ánimo y el azafrán ha sido muy eficaz en ese sentido. Y el lúpulo, que sería un sedante hipnótico de potencia leve moderada, no tiene el aval que tiene la valeriana, no tiene tantísimos estudios, pero el lúpulo como sedante hipnótico de potencia leve moderada nos puede venir también de perlas. Bueno, y sabéis que con los autoenvíos que actualmente están vigentes, pues podéis encontrar todos estos productos. Sabéis que tenemos un autoenvío que incluye colostrum, cistus incanus y Pro12, es decir, proteína completa, antioxidación potente y Pro12 para restaurar la flora bacteriana adecuada, la microbiota, el Vitactive, el ProBalance y Super Omega, que quizás en todo lo que tiene que ver con el tema de hoy, pues yo le encuentro mucha utilidad a este autoenvío. Y finalmente tenemos los MindMaster, los bebibles, junto al Pro12. En este caso lo que se busca sobre todo es producción de serotonina y estado anímico, fundamentalmente. Dormir adecuadamente mediante la producción de melatonina y con una flora bacteriana adecuada, pues producir la suficiente serotonina.